noches, mi nombre es Santiago de Vega y es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Quería agradecer al COEM esta invitación y en especial a la doctora Laura Ceballos y a la doctora Isabel Giraldez. Espero que os resulte interesante el tema del que vamos a hablar y sobre todo que le encontréis aplicación en vuestro día a día en la clínica. Tengo entendido que esta presentación va a estar colgada en la red durante unos días, así que si queréis que repita algo solo tenéis que rebobinar. Como breve presentación, deciros que soy de Madrid. Por cierto, enhorabuena a todos por estar en fase 2. Me licencié en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realicé el máster de endodoncia y odontología restauradora de la Universidad Rey Juan Carlos. En mi día a día lo que más hago es endodoncia, pero también en la mayoría de las clínicas donde trabajo me encargo de la parte restauradora. Y bueno, con esta breve presentación me dedico, vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, cuando me pidieron un título para la charla, al principio pensé en hablar algo de endodoncia, pero luego como la charla iba a ser emitida en el COEM, pensé que podía ser más interesante o podría llegar a mayor número de colegiados si hablábamos de algo un poquito más general. Y este es el tema del que vamos a hablar, que tiene por título Toma de decisiones en dientes estructuralmente comprometidos. Bueno, antes de empezar, decir que me siento muy orgulloso de formar parte del grupo de profesores de MER, donde veis en la foto, como veis en la foto, me hacen sentir una más. Bueno, hoy en día la mayoría de los pacientes optan por tratamientos más conservadores con el objetivo de alargar la vida de sus dientes, incluso de aquellos que se encuentran al límite y que muchas veces suponen un reto para el profesional. Vamos, que al paciente le gusta ponernos a prueba. Y lo cierto es que en ocasiones, ante este tipo de casos, nos entra la duda de si merece la pena, tanto para el paciente como para nosotros, mantener esos dientes, donde quizás lo más sencillo sea la extracción y el implante. Pero claro, desde que salió el eslogan de AEDE, yo salvo dientes, no sé si os pasa a vosotros, pero a uno le pesa la conciencia cada diente que saca. Si analizamos este tipo de situaciones límite, podemos ver cómo los tratamientos a realizar conectan diferentes especialidades. Por ejemplo, en caso de dientes sin ferrule, entran en escena tratamientos como el alargamiento coronario, la extrusión ortodóntica o la extrusión quirúrgica y el posterior tratamiento protésico. En dientes con reabsorciones radiculares puede ser necesario desde un tratamiento de conductos a una cirugía o incluso un reimplante intencional. Por ejemplo, si nos fijamos en este premolar superior, para poder tomar la decisión de salvar o extraer, debemos hacernos algunas preguntas. En relación a la restauración, debemos preguntarnos si tengo un ferrule suficiente, si será necesario cubrir la cúspide palatina, si tenemos esmalte periférico y si colocamos un poste, aumentaremos la longevidad de la restauración o quizás no nos sirva de mucho. Luego, en relación a los tejidos de sostén, debemos plantearnos si al restaurar el diente invadiremos el espacio biológico o si para evitar esta invasión del espacio biológico sería recomendable hacer un alargamiento coronario y, cómo no, tendremos que diagnosticar la patología pulpar. En este caso, podría entrarnos la duda de si hacer una pulpotomía, ya que como veis en la imagen hemos controlado el sangrado, hemos conseguido una hemostasia, o si, por contra, lo ideal es hacer el tratamiento de conductos. El objetivo de la presentación es facilitar la toma de decisiones, es decir, si decidimos mantener el diente, saber qué procedimientos y en qué orden tendremos que realizar para que el tratamiento dure en el tiempo. Si tenemos un orden a la hora de hacernos cada pregunta, nos será más sencillo tomar la decisión correcta. Si me permitís, os propongo el esquema que veis en la pantalla. Primero, preguntarnos si el diente es restaurable. Si la respuesta es que no, una pena, aquí se acaba todo. Si la respuesta es que sí, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿lo puedo aislar? Si la respuesta es que no, tengo una serie de alternativas para poder revertir la situación. Y en función del caso, habrá que elegir optar por un Deep Margin Elevation, o en español, elevación del margen profundo, por un alargamiento coronario o por una extrusión.
Una vez ya sé cómo lo puedo aislar, el diagnóstico pulpar será el siguiente paso y en función de este optaremos por una terapia pulpar vital o por un tratamiento de conductos. Y finalmente, en función de la estructura remanente, decidiremos qué tipo de restauración vamos a realizar. Fijaros, en este caso, cuando yo veo esto, al principio no me importa en absoluto si el diagnóstico es de pulpitis o de periodontitis apical, ni tampoco qué tipo de restauración voy a hacer. Lo primero que necesito saber es cómo lo puedo restaurar. Es decir, necesito saber si necesitaré hacer un alargamiento coronario o si quizás con una elevación del margen profundo sea suficiente. O si quizás lo mejor es hacer la exodoncia. Una vez ya haya decidido cómo lo puedo restaurar, ya paso a valorar el estado pulpar. En función del diagnóstico, podemos planificar pues, una remoción parcial de caries o selectiva de caries, como veis en la imagen. Aquí hemos decidido mantener la dentina blanda, ya que las pruebas de vitalidad nos decían que la pulpa era sana, y en este otro caso, que veis a la derecha, lo mismo, hemos mantenido la dentina blanda con el objetivo de no quedarnos cerca de la cavidad pulpar. En otros casos, quizás podamos hacer un recubrimiento pulpar o una pulpotomía con el objetivo de mantener la vitalidad pulpar. En cualquier caso, de la terapia pulpar vital os va a hablar la doctora Castro la semana que viene y os animo a ver este webinar porque promete ser muy interesante. En otros casos, al final no podremos mantener la vitalidad pulpar y tendremos que hacer el tratamiento de conductos. Finalmente, deberemos tener en mente qué tipo de restauración vamos a realizar, ya sea un online, un overlay, una corona o un endocrown. Por motivos de tiempo solo nos vamos a centrar en las dos primeras preguntas, en si es restaurable y si se puede aislar. Empecemos por preguntarnos si este diente lo podemos salvar. En relación a esto, lo primero que se nos viene a la cabeza es el ferrule y en relación con el ferrule, la colocación de postes. El ferrule puede interpretarse como un defecto de 4 paredes remanentes pero con una altura coronal insuficiente. Existen numerosos estudios relacionados con el ferrule y si os parece bien vamos a resumir en orden cronológico lo que dice la literatura. Sorensen y Engelmann en 1990 observaron que 1 milímetro de dentina coronal por encima del diente aumenta significativamente la resistencia a la fractura. En concordancia con lo anterior, Lippmann y Nichols, 5 años después, concluyeron que los ferrules de 0,5 milímetros y 1 milímetro de altura son significativamente menos resistentes que los ferrules de 1,5 y 2 milímetros. En este estudio, realizado sobre incisivos bovinos, analizaron la influencia del poste de fibra y del ferrule. Las conclusiones que obtuvieron fueron las siguientes. La existencia de ferrule aumenta la resistencia a la fractura, independientemente de la presencia de un poste de fibra de vidrio. El poste de fibra de vidrio no mostró influencia significativa en la resistencia a la fractura, independientemente de la presencia de ferrule. Es decir, lo que nos viene a decir este artículo es que si decidimos salvar un diente comprometido estructuralmente, si tiene ferrule, mejor. Pero si no lo tiene y aún así decidimos salvarlo, no pongamos el poste, porque lo más probable es que no nos sirva de nada. En una revisión publicada en 2012, concluyeron que si la situación clínica no permite un ferrule circunferencial de 360 grados, ya sea debido a lesiones de caries, a restauraciones previas o a fracturas, un ferrule incompleto todavía se considera una mejor opción que la ausencia total de ferrule. Y de nuevo, se concluye que la presencia de un ferrule adecuado reduce el impacto que pueda tener la colocación de un poste. Siguiendo el hilo de lo anterior, Mañe y colaboradores concluyeron en un estudio publicado en 2017 que la presencia de ferrule aumenta la supervivencia, que la supervivencia no aumenta por la presencia de un poste de fibra y que el poste de fibra no compensa la ausencia de ferrule. Fijaros en el título de esta revisión porque nos lo dice todo. Nos está diciendo que el ferrule es lo importante y que el poste es secundario. Lo que más nos debe preocupar es la presencia de ferrule y concluyen más de lo mismo. La mayoría de los estudios no confirman un efecto positivo de la colocación de un poste de fibra en restauraciones indirectas.
Cool y colaboradores, en un estudio sobre premolares, concluyen que independientemente del material del poste y su módulo de elasticidad, no es posible evitar fracturas catastróficas en premolares sin ferrule. Hemos estado hablando de la altura del ferrule, pero parece que el grosor de la pared de dentina del ferrule también influye en la resistencia a la fractura. Si nos fijamos en la tabla de este estudio publicado el año pasado, vemos cómo dientes con un grosor de 1 milímetro, lo veis aquí en el cuadro rojo, presentan una resistencia a la fractura mayor que los de 0,5 milímetros y los que no tenían ferrule. Por último, en un estudio realizado por Chia y colaboradores, vieron que los dientes con un espesor de ferrule mayor o igual de 1,5 milímetros pueden lograr una mayor resistencia a la fractura y tener un mejor pronóstico a largo plazo. En este caso, por ejemplo, si analizamos la estructura remanente que veis aquí y en esta fotografía, vemos que tenemos un ferrule en los 360 grados, con una altura suficiente. Por tanto, según lo que hemos leído hasta ahora, si yo os hiciera la pregunta ¿quién pondría poste en este caso?, espero que la mayoría contestará que no. Pero yo reconozco aquí mi error, metí la pata y puse un poste de fibra, como veis aquí en la radiografía. En mi defensa, diré que no creo espacio para el poste, siempre intento seleccionar el poste que se adapte mejor al conducto, de manera que no sacrificamos más estructura dentaria. Si al final decidimos poner un poste, debemos tener en cuenta lo siguiente. El poste tiene como función principal retener la restauración, no aumentar la resistencia a la fractura. Si nos fijamos en este caso, vemos como este poste, supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que no está haciendo prácticamente nada. Otra cosa a tener en cuenta son los errores que podemos cometer durante la preparación del conducto para recibir un poste de fibra. Por un lado, podemos alterar el sellado de la endodoncia, como vemos aquí abajo, donde no existe, hay un espacio vacío aquí entre el relleno de la gutapercha y el poste de fibra, lo mismo que pasa aquí. No, poste de fibra no, perdón, son unos pernos metálicos. Y por otra parte, también podemos debilitar el diente, como en estas otras fotografías. Esto es un caso donde pusieron 3 postes de fibra, que tras removerlos, fijaros cómo hemos desgastado la dentina. Y también se pueden producir accidentes. Como hemos dicho antes, para no debilitar el diente, debemos elegir el poste que se adapta al conducto y no al revés. Y para evitar accidentes, seguramente también ayudaría que la persona que haya realizado la endodoncia deje colocado el poste en la misma cita. En muchas ocasiones, los dientes que han sido rehabilitados para un poste, con un poste, han sido tallados para una corona. La dentina pericervical, es considerada clave en la resistencia a la fractura. Pues bien, si a un tallado horizontal agresivo, como vemos aquí, le sumamos la creación de un espacio excesivo para un poste, el resultado es una disminución o reduciremos considerablemente la resistencia a la fractura de este diente. En este caso en concreto, quizás podamos mejorar la situación añadiendo composite, como hemos hecho aquí, en el hombro y posteriormente haciendo un tallado vertical. Una cosa que sí que podría ser útil es dejar la gutapercha lo más apical posible y rellenar posteriormente con un bullfill, como veis aquí. Aquí tenemos la gutapercha por debajo del límite amelocementario y luego rellenar con un bullfill a modo de endocrown. Si os fijáis en la radiografía a la derecha, todo esto que está punteado con una línea amarilla es composite. En este caso teníamos una lesión apical en el diente 2.5, como veis aquí en la radiografía de fistolografía, y con un poste de fibra en el conducto palatino. Cuando removemos la corona, si analizamos el muñón, vemos cómo no era necesario el poste de fibra, lo que nos hubiera facilitado sin duda el retratamiento de conductos y yo no hubiera tenido que desgastar tanto el diente con la punta de ultrasonidos, que por desgracia a lo mejor con una punta de ultrasonidos más finita seguramente lo hubiésemos desgastado, pero bueno, es la que tenía y sí, desgasté bastante el diente para poder llegar a la gutapercha apical.
En la posterior restauración decidí dejar la gutapercha lo más apical posible y rellenar con un bullfill a modo de endocrown. Tras los 6 meses de rigor que esperamos para ver la evolución, vemos en la última radiografía cómo se ha regenerado la lesión y ahora ya aquí hicimos nuestra corona definitiva, como vemos aquí. Hasta aquí podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, es fundamental tener ferrule y cuanto más mejor. Mejor tener algo de ferrule a nada. La colocación de postes queda en entredicho. Entonces, ¿podemos restaurar dientes sin ferrule? Según lo que hemos visto hasta ahora, parece que la respuesta es que no. Sin embargo, en este estudio de Mañi y colaboradores del 2014, vieron o rehabilitaron molares endodonciados sin ferrule y los rehabilitaron con endocoronas, presentando unos resultados satisfactorios. La endocorona o endocrown se define como una restauración de recubrimiento total con una retención central en la cámara pulpar. El estudio se hizo de la siguiente manera. Se establecieron 3 grupos, todos ellos sin ferrule. En el grupo A, que es el que veis aquí en la primera imagen, se levantó un muñón de composite de 4 milímetros, que sería esto. En la segunda imagen, en el grupo B, se levantó un muñón de composite de 2 milímetros. Y el grupo C no se hizo ninguna reconstrucción de composite. Los 3 grupos recibieron una corona CAD-CAM de recubrimiento total. Y los resultados mostraron que todos los diseños sobrevivieron en el rango normal de fuerzas. En este otro estudio retrospectivo, llevaron el seguimiento de 99 endocoronas. La tasa de supervivencia a los 10 años fue del 98,8%. El 75,8% de los dientes rehabilitados en este estudio solo tenían un ferrule vestibular, es decir, eran del tipo 3. O sea, la mayoría eran de este tipo y mostraron unos buenos resultados a las pruebas que realizaron para medir la resistencia a la fractura. Lin y colaboradores, en un estudio de elementos finitos, compararon la resistencia a la fractura de la rehabilitación clásica post-corona con la rehabilitación con endocoronas en premolares superiores y obtuvieron mejores resultados con las endocoronas. Otros estudios, como este de Roca y colaboradores, no encontraron diferencias entre la rehabilitación post-corona y el endocrown, pero aún así validan las endocoronas como método fiable en la restauración de premolares con grandes pérdidas de estructura dentaria. En el caso de dientes anteriores, se necesitan más estudios que evalúen el comportamiento de las endocoronas. En este estudio se comparan los endocrowns con la restauración clásica post-corona y concluyen que la rehabilitación con post y corona sigue siendo recomendable en la rehabilitación de dientes anteriores. Hasta la fecha se han publicado 3 revisiones sobre endocoronas, una en el año 2016 y 2 en el 2020. Los 3 artículos concluyen que las endocoronas son una alternativa prometedora en la restauración de molares endodonciados con una pérdida de estructura extensa. Sin embargo, se necesitan más estudios para recomendar su aplicación en premolares e incisivos. La mayoría de los estudios publicados sobre endocrowns se colocaron endocoronas en dientes que carecían de ferrule. Sin embargo, según varios autores, disponer de un ferrule aumenta la resistencia a la fractura tanto de dientes restaurados con endocoronas como de dientes restaurados con coronas convencionales. Este punto me parece importante porque dice que intentar conseguir ferrule nunca debe ser en detrimento del esmalte en dientes donde los márgenes están cerca del límite amelocementario. Un esmalte periférico es muy valioso para conseguir una buena adhesión, como veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto al material de restauración para las endocoronas, los nuevos nanocomposites y el disilicato de litio presentan buenos resultados. Como decíamos antes, un factor importante que marca la longevidad de nuestras restauraciones es la cantidad de esmalte remanente. Como el que vemos aquí, todo este esmalte periférico es fundamental. Cuando las porcelanas son adheridas a esmalte, la resistencia a la fractura aumenta significativamente en comparación con aquellas adheridas a dentina.
Fijaros en estas tres situaciones, todo el esmalte periférico que tenemos en las tres fotografías, es fundamental que intentemos mantenerlo, sobre todo en estos dos casos donde hay que hacer una limpieza de la caries, pues si conseguimos mantener ese esmalte, el pronóstico, la longevidad de nuestra restauración será mayor. Bueno, y en respuesta a la primera pregunta de si el diente es restaurable, podemos sacar las siguientes conclusiones. En cuanto al ferrule, podemos concluir que siempre es mejor tener ferrule y cuanto más, mejor. Mejor tener algo de ferrule a nada. Las endocoronas en molares son una alternativa prometedora cuando no tenemos ferrule. Sin embargo, casi todos, por no decir todos los estudios, cementaban la restauración por encima o a nivel del límite amelocementario. ¿Esto qué quiere decir? Que la adhesión era esmalte y por tanto es muy importante este factor, cuando mayor cantidad de esmalte tengamos, mayor longevidad del tratamiento. Aunque se han realizado menos estudios de endocoronas en premolares, las endocoronas también parecen mostrar buenos resultados. En relación a la rehabilitación clásica post-corona, podríamos decir que las indicaciones en molares son casi nulas. En premolares existen discrepancia y por lo tanto podríamos decir que todavía sigue indicado y en el caso de incisivos está indicado. Y si vamos a realizar una restauración adhesiva, cuanto más esmalte tengamos, mejor. Perdón. Si volvemos al esquema del principio, vemos una vez que hemos decidido cómo restaurar el diente, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿lo puedo aislar? Ya que, como hemos visto anteriormente, la adhesión es fundamental. En muchas ocasiones, los márgenes dentarios son subgingivales, ya sea por caries o por una fractura coronorradicular. En estos casos, trataremos de convertir estos márgenes subgingivales en supragingivales. Para ello, tenemos tres alternativas. La elevación del margen profundo, más conocido por Deep Margin Elevation, el alargamiento coronario y la extrusión, ya sea ortodóntica o quirúrgica. En esta radiografía hicimos un Deep Margin Elevation, elevamos el margen y ahora a este nivel ya podemos hacer nuestro tallado y nuestra cementación adhesiva. En primer lugar, vamos a ver la elevación del margen profundo. Esta técnica surgió como alternativa al alargamiento coronario y consiste en transformar un margen profundo en un margen supragingival, mediante la aplicación de composite antes de colocar una restauración directa o indirecta. En este caso creo que se puede entender muy bien el concepto y en las fotos podéis ver cómo pasamos de un margen subgingival a un margen supragingival, sobre todo se aprecia bien en esta fotografía, donde en este caso se realizó una restauración directa. Es decir, realizamos una restauración directa en dos pasos, el Deep Margin Elevation y luego ya colocamos nuestra matriz, nuestro anillo y demás. Una pregunta que nos puede surgir es ¿y cómo se comporta este composite a nivel subgingival? Ya que según algunos autores, la localización del margen de la restauración parece tener importancia en la salud periodontal. Lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿estaremos invadiendo el espacio biológico? Como sabemos, el espacio biológico es un término clínico que hace referencia a los tejidos adheridos supracrestales y cuya dimensión apicocoronal es variable. Estos tejidos supracrestales están histológicamente formados por el epitelio de unión y por el tejido conectivo. En una revisión realizada en 2013, obtuvieron que los valores medios del espacio biológico oscilan entre 2,15 y 2,3 milímetros, por lo que recomiendan hacer un sondaje previo y siempre en un estado de salud periodontal. La invasión del espacio biológico puede causar gingivitis, periodontitis, pérdida de inserción, bolsas periodontales, supuración, exudado y recesión gingival. Cuando se realiza la técnica de elevación del margen profundo, en ocasiones no será posible respetar el espacio biológico. ¿Qué ocurrirá entonces? En este artículo de Sarfati y Tirlet se concluye lo siguiente. Desde el punto de vista clínico, el Deep Margin Elevation parece ser bien tolerado por el periodonto cuando se realiza una buena adhesión con un buen aislamiento. Desde el punto de vista histológico,
nos dice que no se puede conseguir la inserción del tejido conectivo en el material restaurador. La elevación del margen dará lugar a la formación de un espacio biológico diferente, pero sano, con un epitelio largo de unión a lo largo del material restaurador y con un tejido conectivo pequeño a lo largo de la dentina remanente situada por debajo del composite. Varios autores han reportado buen comportamiento de materiales como el cemento de vidroionómero o los composites cuando son colocados subgingivalmente. Eso sí, para que el material restaurador sea bien tolerado y se forme un epitelio largo de unión, es fundamental que los márgenes estén bien pulidos para evitar de esta manera la retención de placa. La elevación del margen profundo nos va a aportar una serie de ventajas. Facilita el aislamiento, simplifica la toma de impresiones, nos permite un mayor control en la eliminación de excesos de cemento, nos permite hacer tallados más conservadores y además nos permite realizar una protección del complejo pulpo dentinario. Una vez analizado el comportamiento biológico de la elevación del margen profundo, otro factor importante a considerar es la posterior adhesión de la restauración protésica al cemento de vidroionómero o composite utilizados o que hemos utilizado para reubicar el margen. Numerosos autores han estudiado este tema, reportando muy buen comportamiento, y en este estudio de Da Silva, Cura, Ceballos y Fuentes, piezas clave del máster del que formo parte, observaron que un cemento autoadhesivo mejoraba la fuerza de unión a nivel del composite utilizado en la elevación del margen profundo. La segunda alternativa que tenemos para convertir márgenes subgingivales en supragingivales es el alargamiento coronario. Con él conseguimos aumentar la altura de corona, sin embargo, es complicado predecir la posición exacta de la encía marginal. Además, podemos sufrir una recidiva, especialmente en pacientes con un biotipo grueso o en procedimientos donde se ha realizado una gingivectomía sin osteotomía. Como podemos ver en la imagen de la derecha, después de haber realizado el alargamiento coronario, aumenta el área interproximal, y esto puede complicar la higiene del paciente. En un estudio clínico de Opperman y colaboradores, se comparó el alargamiento coronario con la elevación del margen profundo. Hicieron dos grupos. En el primero, realizaron un colgajo de reposición apical con osteotomía para dejar el margen de la restauración a 3 milímetros del hueso. En el segundo grupo, levantaron un colgajo sin realizar osteotomía e hicieron la reconstrucción intraquirúrgicamente. A los 180 días, la pérdida de inserción fue mayor en el primer grupo, el del alargamiento. El índice de placa, la profundidad de bolsa y el sangrado al sondaje fueron similares en ambos grupos. Se concluye que la elevación del margen profundo es bien tolerado por el periodonto. Con esto no quiero decir que el alargamiento coronario sea una peor alternativa, ni mucho menos. Tiene sus indicaciones y lo más importante es que cuando nos decidamos por el alargamiento coronario, debemos tratar de no comprometer el soporte periodontal de los tejidos adyacentes ni la estética. En este caso que veis aquí en las imágenes, es un caso sencillito donde se fracturó la cúspide palatina de este premolar, se levantó un colgajo para poder hacer la restauración y en este caso sí está totalmente indicado el alargamiento coronario, puesto que no comprometemos la estética y en principio no tenemos por qué comprometer el soporte periodontal de los dientes adyacentes. En caso de duda entre realizar un alargamiento coronario o una elevación del margen profundo, siempre se puede seguir la recomendación del artículo de Magne y Spreafico. Tras realizar el Deep Margin Elevation, debemos realizar una aleta de mordida para evaluar la adaptación marginal del composite y comprobar que no existen desajustes o sobrecontorno. En caso de fracaso de la elevación del margen profundo, ya sea por inflamación, sangrado o desajuste marginal, podemos hacer en este caso el alargamiento coronario. Esto parecerá una tontería, pero es importante tener una buena radiografía de diagnóstico para saber dónde se sitúa el margen de la caries o de la restauración y dónde se sitúa el hueso. Fijaros cómo cambia la situación con el simple uso de haber usado un paralizador o un posicionador. Lo ideal en estos casos, para comprobar los límites de los márgenes, es hacer una aleta de mordida. Y por último, llegamos a la tercera alternativa para reubicar márgenes subgingivales
a un nivel supragingival. La erupción forzada está indicada principalmente en la región anterior, donde la estética es una preocupación importante. Existen dos tipos de extrusión, la extrusión ortodóntica y la extrusión quirúrgica. Ambas tienen una estética predecible y la primera nos llevará más tiempo y quizás el coste económico sea más elevado, y la segunda es más rápida, pero corremos el riesgo de sufrir algún incidente durante el procedimiento. Existen dos tipos de extrusión ortodóntica, la lenta y la rápida. En la extrusión lenta, la encía y el alveolo siguen el movimiento vertical de la raíz durante el proceso de extrusión. La extrusión será menor o igual a 1 milímetro por semana. Cuando se ejercen fuerzas de tracción más fuertes, la migración coronal de los tejidos que sostienen al diente es menos pronunciada porque el movimiento rápido excede su capacidad de adaptación fisiológica. La extrusión rápida debe ser seguida por una retención extendida en el tiempo, para permitir la remodelación y adaptación del periodonto con la nueva posición del diente. El tipo de extrusión que nos interesa es la extrusión rápida, que es la que nos va a permitir restablecer la anchura biológica, aumentar el ferrule o acceder a fracturas o lesiones que se encuentren entre el límite amelocementario y el tercio coronal de la raíz. En comparación con el alargamiento coronario, tenemos una serie de ventajas. Mantenemos el soporte óseo y periodontal tanto del diente problema como de los dientes adyacentes. Es una técnica sencilla y presenta buenos resultados estéticos. Pero también tiene una serie de desventajas, y es que es un tratamiento largo y en ocasiones será necesario completarlo con una cirugía para corregir discrepancias en los niveles periodontales adyacentes. Los dos casos siguientes son cortesía del Dr. Domínguez Mompel, con el que colaboro en su clínica, y el primero que veis en pantalla es una extrusión clásica con brackets, donde vemos cómo el 12 y el 22 están sin ferrule tras la remoción de la caries. Gracias a la extrusión ganamos la estructura dentaria necesaria, tanto en el 12 como en el 22, para posteriormente realizar nuestra restauración. En este caso, tenemos la extrusión de un 45 con Invisalign. Previamente se ha realizado la reconstrucción del muñón, que es el que veis aquí debajo, del premolar con composite, para poder colocar el botón y con gomas llevar a cabo la extrusión. Este caso está en tratamiento y estas fotografías son de hace 2 semanas, así que no está completo. Bueno, por otro lado, tenemos la extrusión quirúrgica. Esta técnica tiene las mismas ventajas que la ortodóntica, sumándole que es un tratamiento inmediato. Sin embargo, existe el riesgo de lesionar el ligamento periodontal y, por consiguiente, riesgo de reabsorción radicular y también riesgo de fractura radicular. Una manera de controlar las complicaciones relacionadas con esta técnica es utilizar el sistema de extracción de Benex, capaz de realizar extracciones sin expandir el hueso alveolar usando exclusivamente fuerzas verticales, minimizando de esta manera los daños sobre el hueso alveolar y la superficie radicular. Estas fotos son sacadas del artículo, que tenéis aquí la referencia. El siguiente caso es cortesía de los doctores Plata de Lanzarote, con los que colaboraba cuando vivía allí, y la situación fue la siguiente. El paciente presentaba una corona en el diente 2.1 que se fracturó dejando el diente sin ferrule. En primer lugar, se reconstruyó el muñón y se puso un provisional. Y posteriormente se realizó la extrusión quirúrgica, como veis aquí, y se colocó una ferulización. Aquí podéis ver la situación inmediatamente después de la extrusión y el control a la semana, como hemos ganado ferrule para poder realizar la restauración. Aquí podéis ver una vez más el antes y el después, cómo con la extrusión hemos ganado el ferrule suficiente para hacer la rehabilitación. Finalmente se realizó una técnica BOPT, un tallado BOPT, y aquí está el resultado final. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? En respuesta a la segunda pregunta, de si el diente se puede aislar, podemos sacar las siguientes conclusiones. Si vamos a hacer una restauración indirecta adhesiva, realizaremos siempre que podamos un Deep Margin Elevation. Si tenemos que hacer una corona,
En el sector anterior normalmente optaremos por la extrusión y el que sea quirúrgica u ortodóntica quizás dependa más del paciente y también de la habilidad del operador. Como hemos dicho anteriormente, en casos donde sí que haya que modificar los márgenes gingivales de los dientes adyacentes, el alargamiento coronario también estará indicado, incluso podría ser la técnica de elección. En el sector posterior sí que normalmente escogeremos el alargamiento coronario. Cuando dudemos, como hemos dicho antes, entre realizar una elevación del margen profundo y un alargamiento coronario o extrusión, podemos empezar por la elevación del margen profundo y controlar al paciente y ver cómo responden los tejidos. Si existe inflamación, pues ya pasamos al segundo paso, que será el alargamiento coronario o la extrusión. Por último, os presento este caso. No tiene nada espectacular, pero me parece que puede ser un buen resumen de todo lo que hemos visto durante estos, no sé, lo que llevamos 35 minutos puede ser. Además, nos permite hacernos las 4 preguntas. Bueno, es un paciente que acudió a la consulta hace unos meses y como podéis ver en la radiografía fue porque se le fracturó la restauración y además presentaba una filtración directa a la endodoncia antigua. Tras limpiar la caries y remover los restos de la obturación filtrada, esta es la situación. Entonces, empezamos a hacernos las preguntas. En primer lugar, ¿el diente es restaurable? Hombre, yo creo que es claramente restaurable. Fijaos toda la estructura dentaria que tenemos. Lo que sí que la parte importante aquí es cómo conseguir que este margen subgingival, transformarlo en un margen supragingival para poder hacer la restauración. Entonces, tercera pregunta, ¿el estado pulpar? Pues aquí la pregunta es si hacer retratamiento o no hacer retratamiento. Lo ideal, como llevan meses con esta situación, es que se realice el retratamiento porque ha podido haber filtración. Pero como veremos adelante, la paciente se le explicó esta situación y prefirió no hacerse la endodoncia ya que no tenía sintomatología. Y en cuanto a la restauración, como veremos más adelante, la decisión fue la de realizar un overlay. Bueno, pues lo primero, como la cita fue justo antes de verano, antes de vacaciones y la paciente se iba, decidimos hacer una restauración, como veis aquí, y posteriormente, después de las vacaciones, hacer el tallado. Sin embargo, la paciente no volvió a aparecer por la clínica hasta hace 2 semanas que llamó a la consulta diciendo que se la había fracturado. Cuando revisé la historia, lo que había notado de la vez anterior y lo que me habían puesto desde recepción, me supuse que se habría fracturado nuestra restauración. Sin embargo, en la que se la había roto era la restauración mesial del 2.7 y nuestra restauración seguía intacta. De paso, aproveché para realizar una nueva radiografía de control para ver si la situación seguía igual. Entonces aquí lo que decidimos es hacer la restauración mesial del 2.7 y ya iniciar el tallado para un overlay del 2.6. Como veis aquí tenemos el margen en esmalte en la mayor parte de la periferia del diente, que como hemos estado diciendo es muy importante, y justo donde no lo tenemos es en la parte donde hemos hecho la elevación del margen profundo. Aquí veis cómo ese es el proceso, la reconstrucción, el tallado y con el cementado del overlay. Fue un recubrimiento total de las 4 cúspides. Creo que justo aquí aparece mi foto y no se ve la visión vestibular, pero bueno, no tiene importancia. Y luego otro segundo caso, que también para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora, en este caso es el que os había puesto al principio, que cuando veo esta situación, pues lo último que me preocupa al principio es si es una pulpitis o si es una periodontitis apical. Realmente lo que nos preocupa es cómo conseguir limpiar la caries y luego subir el margen, que como veis está pues prácticamente a nivel óseo. En este caso, en cuanto a la pregunta de si se puede restaurar, pues como en el caso anterior, sí que se puede restaurar, tenemos suficiente estructura dentaria. ¿Qué pasos tenemos que hacer para poderlo aislar? Pues en este caso opté por hacer un alargamiento, como veréis, porque intenté hacer la elevación del margen y no era posible, no lo conseguía, conseguir un buen aislamiento y un buen control de la humedad, así que ahí decidí hacer un alargamiento coronario.
Y luego, el estado pulpar era de necrosis. Y en cuanto a la cuarta pregunta, la restauración, en este caso no está terminado el caso porque es de hace poco, pero tengo planificado hacer un online. Aquí veis el resumen del caso. En la primera cita se realizó la elevación del alargamiento coronario e intraquirúrgicamente, con el colgajos todavía sin suturar, se colocó una matriz y se elevó el margen. Aquí terminé la cita, le puse un cavit y le mandé para casa. Y luego en esta foto no se ve muy bien porque el paciente aquí no abre mucho y está muy atrás. Entonces, le puse, aquí le quitamos los puntos, la retirada de los puntos. Aquí veis la obturación de los conductos mesiales. El distal no lo conseguí sacar. Aquí está con el bullfill y en la próxima cita realizaremos el tallado. Aquí tengo que pulir un poquito más porque, como veis, creo que hay un poquito de sobrecontorno. Pero también veis cómo sí que recortamos un poquito de hueso para ganar esa altura y poder hacer nuestra restauración. Como conclusiones, lo que llevamos diciendo toda la charla, mejor tener algo de ferrule a nada. El Deep Margin Elevation, el alargamiento coronario y la extrusión son procedimientos que nos dan una segunda oportunidad. Y como tercera conclusión, que es más una reflexión o una opinión personal, todas las especialidades se conectan a través de la odontología restauradora. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí con mi Lima favorita. Sí, mi perra se llama Lima. Y tenéis aquí también mi email de contacto por si queréis hacerme alguna pregunta o si queréis que os pase información de algún artículo. Y nada, pues muchas gracias y espero que os haya gustado.